Nos va a comentar hoy con la columna Política Nacional. ¿Cómo estás, Constanza? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día, Rebeca. ¿Cómo estás? Muy bien, acá. Un programa movido con mucha información, así que tanto nacional como local. Así que, ¿qué nos trajiste para el día de hoy? Bueno, como siempre decimos, la actualidad política nacional, local, provincial, regional, siempre tiene muchas novedades. Yo quería conversar un poco sobre la próxima elección legislativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que me dirás, bueno, pero nosotros estamos en la provincia de Buenos Aires, ¿qué tiene que ver? La provincia de Buenos Aires tiene sus propias cositas para pensar en términos electorales. Sí. Sin embargo, me parece que es interesante porque muestra un poco cuál va a ser el panorama con el que nos vamos a ir encontrando este año, que es un año que para los que nos dedicamos a la política es como una especie de Lollapalooza, ¿no? Porque hay elecciones, bueno, ahora el domingo en Santa Fe, después tenemos en mayo las legislativas en Cava, están las de medio término. Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires ha decidido desdoblar, sí. Así que va a ser un año bastante movido. Pero lo que empieza a pasar, o lo que por lo menos se expresa en Ciudad de Buenos Aires, es esta fragmentación que aparece, digamos, que se empieza a vislumbrar y que se espera que quizás se dé también en las nacionales, y que se ve expresada en que aparecen 16 listas, ¿no? Y esas 16 listas, que son un montón para una legislativa, también muestran cómo hay un abanico de candidatos del centro de derecha o del centro hacia la derecha, y algunos otros que van del centro hacia la izquierda o que son un poco más moderados y que tienen digamos, que congregan al peronismo o a fuerzas Bien. Más progresistas. Pero hay algunas novedades en ese sentido que no dejan de ser interesantes y que nos permiten pensar, bueno, ¿qué pasará si efectivamente? Digo, esta elección también puede ser como un primer termómetro de lo que nos podemos esperar después en nacionales o en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, respecto a la constitución de alianzas, ¿no? Sí, fíjate que en Ciudad Autónoma hay una lista que encabeza a los Penato por el PRO, una lista de la Libertad Avanza que encabeza a Manuel Adorni, sí. el actual vocero, Marra, que va con su propia boleta en un espacio que se llama Libertad y Orden. Recordemos que Ramiro Marra tuvo una diferencia, un desaguisado con Karina Milei, y Karina Milei lo invitó no muy gentilmente a retirarse de la Libertad Avanza, entonces va con su propia boleta. Y vuelve a aparecer Rodríguez Larreta con Volvemos Buenos Aires, ¿no? Así que ahí hay una variedad, y aparece, por ejemplo, también un desprendimiento de un aliado de la Libertad Avanza, que era Sago. La etiqueta del MID lleva a Caruso Lombardi, el director técnico, o sea que ahí también una sorpresa y una nota de color. Bien. O sea que ahí vemos, digamos, una fragmentación, pero lo que también vemos es diferentes etiquetas que habrá que ver de acuerdo con su performance si eso genera algún tipo de diálogo o le genera algún tipo de alarma, como para ver cómo se organizan y constituyen las listas en provincia de Buenos Aires, ¿no? Esto, digamos, estas listas cerraron antes de que se decidiera el desdoblamiento en provincia, por lo cual en estos días también Mauricio Macri volvió a aparecer y a decir que luego de toda esta distancia y estas falta de acuerdo que existe o parece existir, por sí. lo menos en los dichos, porque después en la Cámara acompañan y votan todo, entre el PRO y la Libertad Avanza, Macri dijo que bueno, que en la provincia de Buenos Aires lo estarían evaluando, no sería imposible llegar a un acuerdo, lo cual ante al peronismo, si va dividido, le generaría ciertos inconvenientes, ¿no? Le podría causar algún que otro dolor de cabeza. Así que bueno, en principio pensar un poco, bueno, ¿qué podrá pasar con esta elección? Que repetimos va a ser el 18 de mayo, donde lo que se renuevan son 30 bancas, al PRO se le juegan 15, el peronismo representado en esta ocasión por Santoro, cabeza de lista 8, y a la Libertad Avanza se le juegan 6 bancas. O sea que es una cantidad considerable y puede ser, te vuelvo a decir, una situación, un primer adelanto respecto de lo que podemos llegar a encontrar, o de un panorama respecto de lo que puede llegar a suceder más adelante en provincia de Buenos Aires, claro. Y a nivel nacional.
Bien, ¿qué implica un poco también, como decíamos, desdoblamiento? Porque además recordemos que en provincia se vota con boleta sábana, ¿no? Que por ahí era ese el problema, como destacaba Kicillof, y en nacional con boleta única, ¿no? Claro, lo que va a suceder, o lo que entiendo que va a suceder, es que se va a votar en una fecha los cargos provinciales y locales y en otra fecha los cargos nacionales, lo cual permite que, se supone, se esperaría que no se genere tanta confusión respecto de la manera de utilizar cada boleta, el procedimiento que es distinto, digamos, con la boleta sábana ya estamos, con la lista sábana estamos acostumbrados a votar, ¿no? Más allá de los inconvenientes o no que pueda tener este sistema, las críticas o no, en eso hay bastante variedad de posiciones, pero lo que en principio evitaría es que haya alguna dificultad o confusiones respecto de cómo votar y a quiénes también, ¿no? Porque son dos modalidades distintas, y que esas confusiones no tengan algún tipo de impacto en los resultados, ¿no? Tal cual. Eso es lo que se buscaría evitar haciendo una lectura técnica. Después una lectura política, porque está el tema de la interna, por supuesto, en provincia de Buenos Aires, o entre Axel y Cristina, que son las dos figuras relevantes, las dos, digamos, cabezas de espacio. Bueno, por supuesto que es una disputa por el poder. Veremos cómo se va dirimiendo y qué sucede en este caso, ¿no? Esto, si bien ya lleva un tiempo de discusiones, de conversaciones, de acuerdos y desacuerdos, bueno, ya hubo un primer dato que el gobernador dijo, vamos a desdoblar. Bien, tal cual. ¿Y cómo toda esta situación también nos pega o nos afecta de manera local, ¿no? Porque por ahí uno piensa en, no sé, legislativas, en nación o en provincia, pero de alguna forma también se desprende de nuestra ciudad, ¿no? Habrá que ver, digamos, cómo se constituyen los diálogos, los acompañamientos, digo, más allá de lo que efectivamente suceda, porque la votación se dé un día y con un tipo de boleta u otro, ¿no? Pero también habrá que ver las conversaciones, los acompañamientos, los encolumnamientos, las decisiones que toman los espacios políticos a nivel local, que por supuesto responden a nivel provincial y nacional sobre todo. Bien, y en cuanto a las PASO también, ¿no? Que por ahora estaban como, no sé si pausadas, pero no se iban a realizar este año. Este año se suspenden, sí. Se suspenden, bien. Y estas elecciones, para recordar, son las bonaerenses, habías dicho, Las 15, bonaerenses, ¿no? La Ciudad Autónoma de Buenos Aires elige legisladores el 18 de mayo. El 18 de mayo, bien. Pronto, ahora ya muy pronto. Sí. Después en la provincia de Buenos Aires, 7 de septiembre es la fecha que puso el gobernador hace 2 días, el lunes creo que fue. Sí, hoy es miércoles, ya no sabemos. Sí. Tantas cosas tan rápido que ni sabemos en qué día se vive. Y después nacionales en octubre, están pautadas en octubre. Así que tendremos que concurrir varias veces a votar, parecido. Bien, sí, este año se ve que 3 veces serían, ¿no? En lo que va del año, mayo. Nosotros en provincia de Buenos Aires, en las provinciales en septiembre y en octubre. Claro. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires van a tener que votar en mayo y después en las nacionales, entiendo, si no me estoy olvidando de ninguna. Sí, bien, acá el 7 de septiembre. Buenísimo, confirmamos la información. Bien. Entonces, hablábamos un poco también de, recién hablábamos de también de la causa Libra, de cómo afectaba también a Javier Milei, que se juega también la libertad avanza, ¿no? Porque está como un poco, si se quiere, en desventaja, ¿no? En toda esta situación, un poco con la figura de Javier Milei, ¿no? La libertad avanza tiene... Lo conversamos muchas veces aquí, o lo mencionamos por lo menos, tiene una fortaleza, venía teniendo una fortaleza que es el control de la inflación, o cierta estabilidad económica, estabilidad entre muchas comillas, y tiene hace un tiempo, bueno, quizás no tan largo. Lo que pasa que el tiempo percibido hace que parezca que parezca más, ¿no? Que es mucho más de lo que en realidad es. Porque el Libragate fue en septiembre, en febrero. Ya está, estoy con los calendarios mezclados. Fue en febrero.
pero sí viene experimentando una pérdida de credibilidad, esto se viene sumando a cierta molestia y hartazgo social en relación con que, bueno, si bien dicen que la inflación está controlada, los precios siguen subiendo, los sueldos están atrasados, no alcanzan, entonces la situación económica, si bien hubo un control de la inflación y una especie de alivio, no es la panacea, por lo cual esto hace que, bueno, que también ahí haya un sedimento de malestar que entiendo de alguna forma se va a empezar a expresar. También lo conversamos muchas veces, no sé si necesariamente a nivel electoral, porque no depende tanto o no depende solo de lo que haga el gobierno, sino también de qué haya del otro lado. Si la oposición no se constituye como una oferta interesante o como una oferta, digamos, como un espacio o como varios espacios que tengan algo que decir y que eso que dicen luego se vea reflejado efectivamente en la práctica, bueno, es más complicado. No es solamente una cuestión de lo que hace el presidente o de sus desaguisados, sus aciertos y desaciertos, su incertidumbre y falta de rumbo en todo sentido, y además su falta de experticia, no solamente la de él, sino la de sus equipos, o lo que intenta que sean equipos, sino que, por otra parte, la oposición ha estado, digamos, bastante expectante y poco activa, incluso hay una oposición, o lo que se dice oposición, y ha sido bastante colaborativa, ¿no? De apoyar, y bueno, vamos a darle herramientas, vamos a dejarle que gobierne. Bueno, caramba, aquí estamos, con las herramientas que le dieron. Ahora es momento de otra cosa, ¿no, muchachos? Me parece. Sí, tal cual. Un poco ya para ir cerrando, ¿no? Vamos a hablar de qué se juega, ¿no? Un poco en estas elecciones nacionales, ¿no? Esto lo decías, lo de las bancas. ¿Qué se pone en juego en estas elecciones? Bueno, en este año lo que se renueva parcialmente son a nivel nacional bancas en el Congreso, ¿no? Diputados y senadores. Lo que eso supone, digamos, que haya alguna movilidad, o la expectativa, por ejemplo, del gobierno, de la fuerza oficialista, es ampliar su presencia en el Congreso y que eso le permita fortalecer la construcción de sus mayorías, a pesar de que también cuando digamos, comenzó el gobierno de Milei decíamos, bueno, el Congreso no le va a permitir, no tiene mayorías, va a tener que negociar, y sin embargo le fue bastante fácil con solo 38 diputados. De todas maneras, es una aspiración de la fuerza ampliar la cantidad de diputados y poder, digamos, a los aliados que ya tiene otras fuerzas, poder sumarle sus propios legisladores, ¿no? Bien, buenísimo. Te agradecemos entonces por tu columna, por contarnos cómo se viene esta actividad política nacional, ¿no? Así que muchas gracias por venir al piso, sobre todo. Bueno, gracias. No, me encanta venir al piso. Es más, hoy no tenemos streaming, pero que sepan los oyentes que vine hasta peinada y todo. La próxima nos verán. Tal cual. Bien, ella era Costanza Caffarelli, docente e investigadora de la FACSO de nuestra facultad, que nos trae un poco de la columna política y nacional, hablando sobre este contexto de elecciones.